Ok, finalmente vamos a entrar en el entrenamiento con el primer tema, que es cadenas musculares. Las cadenas musculares pueden ser un tema muy complejo y todavía no hay con precisión una clasificación específica de cuáles son estas cadenas. Es un tema nuevo. A mediados del siglo XX empezó como a descubrirse que existe una conexión entre músculo, fascia, tendones. Y más recientemente, como a principios de los 90, Busquet intentó clasificarlo de manera básica. Entonces tenemos una clasificación de cadena anterior, cadena posterior, cadena cruzada de cierre y cadena cruzada de apertura, pero también se puede complicar, ¿ok? En la medida en que nosotros vayamos más profundo. Una manera para explicar este concepto a los pacientes es que las cadenas musculares o fisiológicas funcionan como red de equipos según desafíos distintos que trabajan en un contexto específico según el comportamiento o el patrón de movimiento de cada persona. Incluso hay cadenas combinadas. Pero bueno, volviendo a lo simple, en este trabajo en equipo, pues varía según la actividad. Entonces, si mi actividad es de correr o trasladarme hacia adelante, impulsarme hacia una dirección, la cadena que más trabajo es la cadena anterior. También, para evitar irme hacia adelante o irme de boca, tengo la cadena posterior, que es la que me ayuda a mantener la verticalidad. Tenemos la cadena que es como la que se activa en las situaciones de salto, o sea, para poder subir o levantarme y bajar de manera controlada. Entonces esa cadena es la que nos ayuda con el centro de gravedad. Y luego, en cuanto a las cadenas cruzadas, tenemos ese equipo que nos ayuda con los movimientos giratorios, esos tejidos que nos ayudan a controlar los movimientos de paneo. Entonces esa es la definición básica. Y dentro de ese equipo hay como roles distintos, ¿no? Los tejidos tienen roles distintos. Son como cada superhéroes. Tenemos el superhéroe super fortachón, fornido, que es el músculo que actúa para hacer la acción, desplazar al cuerpo en una dirección, y luego se apaga. Tenemos la fascia, que cumple ese rol protector, es como una capa mágica que protege. Y luego tenemos los tendones, que son los que le dan soporte o conectan. Disculpen que Estela apareció aquí un segundito para saludar. Y los tendones pues le dan ese cable a tierra, son los que le dan el agarre a los músculos, y todos estos tejidos en conjunto funcionan con una comunicación fluida que va desde nuestro cerebro hacia el músculo, actúa de manera coherente o armónica, si no hay ruido, si no hay fallo en esa comunicación. Entonces así funciona el tema de maneras muy simples de la fascia. Lo chévere es que ya finalmente se está llegando a un consenso. Hay varios líderes en el campo de la fisioterapia y de la biología, e incluso de la psicología, que están como llegando a un acuerdo para describir qué es la fascia y qué son las cadenas miofaciales o fisiológicas, y cómo las emociones y la estructura, las vísceras tienen un impacto, un vínculo, una relación con el movimiento de la fascia. Y bueno, cada vez se aclara más ese panorama. La fascia ya se sabe que es un fluido, que su característica es viscoelástica, que hay que mantenerla hidratada, que hay ciertas partes de esta telaraña o de este suéter fluido, viscoso, que se pueden trabar o enrollar y quedan como desinhibidas, o disfacilitadas, y entonces ahí es donde el terapeuta tiene que desbloquear, desatar esa cadena y hacer que vuelva a hacerse más suave, más líquida, que fluya más. Entonces ahí es donde el tema de nuestra capacidad de entender qué es la fascia, de visualizar dónde quiero hacer el tratamiento, qué tejidos estoy trabajando y a qué nivel de profundidad, si estoy en capa superficial, si estoy en capas más profundas, cuántas capas hay entre un tejido y el otro, pensar en el músculo, el endomicio, el perimicio. Entonces uno tiene que usar mucho la imaginación y saber, por supuesto, a ciencia cierta a dónde quiero llegar, cuál es el objetivo de mi tratamiento, y a la vez desarrollar el arte del tacto para uno realmente palpar y sentir cuál es la respuesta del tejido, saber cuál es la presión que debo aplicar,
y llegar al equilibrio de fuerza en donde el tejido me está respondiendo de manera positiva y no reacciona por la carga excesiva que yo estoy aplicando. Entonces, pues todas estas cosas son importantes tomarlas en cuenta en el momento de planificar e implementar la estrategia de tratamiento o la estrategia de movilización de tejidos blandos que decidamos usar. Y también es muy importante que el paciente entienda qué estamos haciendo para que él no tenga ninguna resistencia o sensación incómoda, que no tenga desconfianza, que se sienta tranquilo, que sepa que estamos logrando llegar al punto que es el origen o la causa del problema. Y muchas veces el dolor no está asociado a el lugar donde la fascia tiene el bloqueo. Entonces, esto también es importante saberlo y poder comunicárselo al paciente porque pues es mejor que entienda por qué estamos trabajando áreas que forman parte de una cadena, que forman parte de un sistema y que no necesariamente vamos a trabajar en el punto de dolor. Entonces, eso es algo que también vamos a revisar y hay literatura muy interesante sobre este tema. Hay un libro que se llama Fascia, The Tensegrity Network of the Human Body por hay varios autores allí, pero los dos que recuerdo son Philippe Schlipp y Carla Stucco, que es hija de un médico y su hermano también médico, italianos, han hecho muchas investigaciones sobre el tema de la fascia. Esa es una buena literatura que revisar. Así que bueno, seguimos hablando de patrones de movimiento en este próximo capítulo. Ya por todo lo que se ha estudiado de la fascia, podemos saber que no solo el músculo es el tejido al que yo debo cuidar y reentrenar para que podamos tener un movimiento armónico, sino que la fascia cumple un rol casi prioritario, porque si no es por la fascia, el músculo no puede minimizar su nivel de trabajo. Entonces siempre se mantiene activo o sobrecargado. Entonces para bajar los niveles de actividad o minimizar el nivel de energía que necesita un músculo para desplazarnos, para movernos, por ejemplo para un maratonista, yo necesito mejorar la rigidez y la elasticidad de la fascia para que este tejido pueda guardar energía y en respuesta de la acción del músculo hacerme el trabajo de rebote o de retorno. De tal manera que, por ejemplo, si imaginamos un corredor aceptar el peso del cuerpo sobre un pie, es en ese momento en el que el tendón acepta la carga, el músculo puede mantener la rigidez porque el tendón se pudo aflojar o se pudo mover. Y el músculo puede de manera eficiente trabajar esa relación de activación concéntrica-excéntrica. De manera que siempre está trabajando en un rango y no se excede demasiado gastándose o siendo susceptible a romperse. Entonces ahí es donde el tejido conectivo tiene el rol de dar ese soporte y a la vez ese apoyo de vuelta para impulsarnos en la carrera.